Bueno, Mónica Marchante es mi referente, es una periodista deportiva, me transmite esa valentía, esa energía y sobre todo el descaro a la hora de entrevistar y sobre todo preguntar los temas calientes sin ningún tipo de miramiento. Si tengo que destacar una persona en la meva vida que hem mirat i li dec moltíssim, és la meva dona. Sempre m'han cridat molta atenció i sempre m'han despertat molta admiració el col·lectiu de mestres que, quan se va muntar tot el sistema públic d'educació espanyol, se van dedicar a educar nines en llibertat, amb uns nous valors. Mis mujeres son mi referente. Quizás empezaríamos por mi madre. También tengo que nombrar a mi hermana, tengo que nombrar a mi mujer, tengo que nombrar a mis dos hijas. Es decir, yo no puedo pensar una vida sin mujeres. Mis alumnas, ¿no? Mi alumna Noelia Grau, que es un referente a nivel nacional y a nivel internacional en el karate, por su esfuerzo y su disciplina, ¿no? dentro de la actividad que yo hago, ¿no? Del deporte que yo hago, que es karate. Para mí, una mujer referente en mi vida es mi madre, una persona que ha sido capaz de dar todo lo que tiene por sus hijos y por su gente que le rodea, una persona valiente, fuerte, que es capaz de lograr cualquier cosa. Es mi abuela porque fue una escritora medianamente conocida y escribió pues bastantes novelas y vivió de su literatura toda la vida. Es un mundo muy compartido en ese sentido, ¿no? Y cada vez más, gracias al esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Por eso y sobre todo a la aparición de chicas muy fuertes y muy empoderadas que la verdad es que lo han hecho posible, ¿no? De lo que imperaba en la sociedad, pues no se dedicó a un trabajo ordinario, sino que decidió que iba a vivir de la escritura y le fue francamente bien. Perquè tota una generació de dones pogués créixer educada, en llibertat, en valors i ser unes dones modernes que després varen poder viure a Espanya i desenvolupar-se professionalment. Creo que todas las madres, teniendo poco, hacen mucho a sus hijos, a su familia y a todo el mundo que les rodea. Les dones tenen sempre un paper molt important a la vida. A tots els amics que conec, que és la veritat. ¿Qué sería de mi vida sin esas mujeres, ¿no? Empezando por mi madre y pues un montón de alumnas del club que gracias a ellas pues he podido mejorar, me he podido llegar a ser quien soy ahora mismo. És una dona per rendir-li un homenatge. Perdona, però això me fa emocionar.